Al principio del Evangelio de Juan, Jesús habla con el fariseo Nicodemo y hacia el final con el sumo sacerdote Caifás. ¿Qué aprendemos aquí sobre el reino de Dios? Hola, soy Dionisio Weiler, autor del libro titulado Hablar sobre Dios desde la Biblia, y en esta serie de presentaciones estoy dando lectura en voz alta a ese libro. Sorprende quizá la relativa infrecuencia de la palabra reino en el Evangelio según Juan. Examinaremos con mayor interés, si cabe, por lo excepcionales que resultan, los dos pasajes de Juan donde se habla de un reino en relación con Jesús. Se trata de dos conversaciones. Empezaremos por la primera, Juan 3, 1 a 21. Pero estuvo con uno de los fariseos, de nombre Nicodemo, gobernante de los judíos. Este vino a él de noche. Rabino, le dijo, sabemos que es por Dios que tú has llegado a maestro, porque nadie podría realizar estos signos que realizas tú sin que estuviera con él Dios. Amén, amén, te digo, le contestó Jesús, si no fuera por nacer desde arriba, uno sería incapaz de distinguir al reinado de Dios. ¿Y cómo va a poder nacer un hombre ya anciano?, objetó Nicodemo. Es imposible volver al vientre de su madre para nacer por segunda vez. Amén, amén, te digo, le contestó Jesús, si no fuera por nacer del agua y del aliento, uno sería incapaz de entrar al gobierno de Dios. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del aliento, aliento es. No te espante el que te diga que vosotros tenéis que nacer desde arriba. El aliento sopla donde quiere y tú lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto mismo sucede con todo el que haya nacido del aliento. ¿Cómo es posible que pase esto?, insistió Nicodemo. Tú, que eres el maestro de Israel, le replicó Jesús, ¿tampoco sabes estas cosas? Amén, amén, te digo que estamos hablando de lo que hemos entendido y estamos dando testimonio de lo que hemos visto. Y vosotros no estáis aceptando nuestro testimonio. Si os he contado las cosas terrenales y no sois fieles, ¿cómo ibais a ser fieles si os contase las cosas del cielo? Y nadie ha subido al cielo exceptuando el que bajó desde el cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que es fiel con él tenga vida de las edades. Porque así es como amó Dios al mundo, como que entregó al único Hijo nacido, para que todo el que es fiel con él no se pierda, sino que tenga vida de las edades. Por consiguiente, no mandó Dios al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea liberado por medio de él. El que es fiel con él no está siendo condenado, pero el que no es fiel ya viene estando condenado por cuanto no es fiel con el nombre del único Hijo nacido de Dios. Y esta es la crisis, que la luz llegó al mundo y la gente prefirió la oscuridad antes que la luz, porque sus obras eran viles. Porque toda persona que comete ordinariez detesta la luz y no se acerca a la luz, no sea que sus actos sean censurados. Pero la persona que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vean sus actos, cuya realización procede de Dios. Bien, en esta primera conversación, la idea del reino de Dios solo figura en dos afirmaciones negativas de Jesús, indicando en qué condiciones no se puede entrar en él, pero hay que entender que el deseo de entrar es el telón de fondo para todo lo que se dice posteriormente en la conversación. La figura de Nicodemo es emblemática porque indica que a pesar de la rivalidad a muerte entre Jesús y los fariseos y demás líderes de los judíos, que dibujan esa rivalidad que dibujan los evangelios como elemento esencial para la tensión narrativa que ha de culminar en la cruz, hubo en realidad entre los fariseos personas que se sintieron muy atraídas por Jesús y por su mensaje. La afinidad de los fariseos con Jesús fue muy grande y, de hecho, la proximidad de sus convicciones explica, hasta cierto punto, las descalificaciones mutuas hechas necesarias para dejar claro por ambas partes en qué consistían esas diferencias que sí los separaban. En Hechos 15 observamos que hubo fariseos que no solo se integraron perfectamente en el movimiento cristiano incipiente, sino que tuvieron
una importante influencia en él. Desde luego, el más famoso de ellos fue Pablo, que cuando su última visita a Jerusalén seguía manteniendo plenamente vigente su identificación con el fariseísmo a la vez que con el cristianismo. Es curioso que Nicodemos abre la conversación refiriéndose a las señales que hace Jesús, que dan testimonio de que Dios está en él. Es curioso porque hasta ese momento Juan nos ha contado solo un acto que él describe como señal, la transformación del agua en vino, que Juan califica de principio de señales o principal entre las señales, con que Jesús hizo visible su gloria, con la consecuencia de que sus discípulos creyesen en él. Juan añade a la postre, enigmáticamente, que cuando Jesús estuvo en Jerusalén durante la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver sus señales que hacía. Sin embargo, Jesús desconfió de ese movimiento de fe popular porque él sabía lo que hay en el ser humano. El tema de las señales con que Nicodemo abre la conversación entonces resulta interesante, puesto que la primera señal, la de convertir agua en vino, solo convenció a los que ya eran sus discípulos, podemos suponer que no es la que inspira el comentario de Nicodemo. La única escena que Juan intercala entre aquella y esta visita de Nicodemo es el episodio cuando Jesús echa del atrio del templo a los que habían montado un mercado de animales para sacrificar y demás artículos necesarios para el ritual templario. En esa ocasión, los judíos le pidieron una señal que indicase su autoridad para emprender esa reforma de costumbres arraigadas. Jesús se negó a darles una señal, limitándose a pronunciarse en unos términos que ellos naturalmente, y como Jesús bien sabía, era imposible que comprendieran. Aquí es importante entender que los judíos es una etiqueta que apunta a un blanco móvil, designando a veces a unas personas y otras veces a otras. Nicodemo, y quizá con él otros del partido de los fariseos, además de los muchos creyentes que ya hemos comentado, parecen haber opinado que la acción de Jesús en el templo constituía en sí misma las señales que acreditaban como mínimo que Dios estaba con él. Por lo tanto, en el capítulo 2 de Juan hay que entender que los judíos eran concretamente las autoridades representantes del clero templario. Ni Nicodemo ni ninguno de los que creían en Jesús en ese momento dejaban por ello de ser judíos, y seguramente no se sintieron representados por los judíos que pedían una señal en el capítulo 1 de Juan. Ahora bien, si las señales a que se refiere Nicodemo al abrir la conversación son las mismas que llevan a Jesús a desconfiar de los que por ellas creían en él, e incluyen concretamente su acción en el templo, empieza a ser comprensible la respuesta rompedora de Jesús. Te aseguro que es absolutamente imposible que nadie que no haya nacido de lo alto jamás pueda ver el reinado de Dios. Jesús parece asombrosamente adelantado a su era, aseverando que la realidad es subjetiva, que uno ve lo que quiere ver o lo que solo puede ver porque es quien es, mientras que están presentes en el mismo evento otras personas que verán otra cosa diferente y jurarán que la realidad es otra y diferente. Las señales que ven unos serán la blasfemia que perciben otros. Vivimos como si fueran universos paralelos, experimentando los mismos hechos, pero entendiéndolos de maneras radicalmente incompatibles entre sí. Los que creen o piensan creer por las señales que han visto o que creen haber visto, están engañados. Siguen sin cambiar en su fuero interior y por tanto no están viendo el reinado de Dios, sino unos actos subversivos contra el clero templario o lo que sea que creen haber visto. Nicodemo, como experto que se le presupone ser en la fe bíblica, debería saber que hay realidades del espíritu que solo se pueden percibir si uno primero ha sido transformado por el espíritu. Se le presupone que debería saberlo, pero Nicodemo o es torpe o bien se hace el torpe, lo cual da a Jesús una oportunidad en bandeja para explicarse.
El nacimiento desde lo alto, o nacer de nuevo, explica Jesús, es un nacimiento del agua y del viento, o sea, del espíritu, no de la carne. Al narrarnos esta conversación casi un siglo más tarde, Juan sabe que se puede permitir emplear términos que los cristianos que leen el Evangelio comprenderán perfectamente, aunque es poco verosímil que hubiera podido entenderlos Nicodemo cuando Jesús no ha hecho más que empezar su ministerio. Nacer del agua es obviamente el bautismo cristiano con el que, como ya hemos visto en el capítulo 5, tema 4, uno muere a la naturaleza adánica y apropia para sí, hace plenamente propia la nueva humanidad que es la naturaleza de Cristo. Nacer del viento nos lleva a pensar en un nuevo factor impredecible e inexplicable que empieza a hallar expresión en las vidas humanas. Este viento es naturalmente el espíritu o la esencia de Dios. Representa la mismísima actividad dinámica de un Dios viviente que lo está cambiando y trastocando todo, que no está quieto, que no está orientado con nostalgia hacia el pasado, sino que se apresura a derramar sobre la humanidad cosas nuevas, cosas inesperadas o tal vez hasta escandalosas. Nacer del Espíritu es así un concepto muy próximo a la idea que ya ha esbozado este Evangelio en sus primeros párrafos. Los que recibieron a la palabra hecha carne han recibido la potestad de llegar a ser hijos de Dios, porque no nacieron de una sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del deseo de un varón, sino de Dios. Es lo que había dicho Juan capítulo 1. Al referirse Jesús a la serpiente de bronce que levantó Moisés sobre un palo, para que al verla los israelitas se curaran de su enfermedad, lo cual viene narrado en Números 21, 4 a 9, parecería estar dando a entender su crucifixión. Una vez más, estaríamos volviendo entonces a la idea de que solo es desde la cruz que sea posible comprender plenamente la naturaleza del Hijo del Hombre, la naturaleza del reinado de Dios que Jesús está acercando a la humanidad. Esta es la realidad que solo es comprensible si uno ha sido transformado radicalmente, si uno ya no es un ser humano adánico, pecador, mortal, sino que pertenece a la nueva humanidad como Jesús es humano. Es en la debilidad, en el rechazo, en el fracaso, en el martirio, en las lágrimas y en el dolor que se hace visible el poder de Dios. Y toda forma de poder y autoridad y realeza y majestad humanamente concebidas es engañosa. Tiene la apariencia de poder, pero es la negación del poder de Dios. No se trata de una idealización enfermiza del sufrimiento, sino de que el poderío humano es demasiado débil, pasajero, inestable, mortal, inútil para conseguir los propósitos eternos de Dios. Es sólo cuando se renuncia al poder, como el mundo entiende el poder, que se puede acceder a ese poder superior de Dios que sana enfermos, echa fuera espíritus inmundos, levanta paralíticos, resucita muertos y nos hace capaces de perdonar y de amar a enemigos. Se observará que he dejado para que cada uno medite y explique a su manera la parte más sabrosa de esta conversación, los versículos 16 a 21. Esto no es en ningún caso por restarle importancia a ese acto de amor divino que representa enviar al Hijo al mundo. Como seguramente notaste en mi traducción de estos versículos, últimamente intento explorar cómo se entendería el concepto griego de pistis, que es fe y también fidelidad, cómo se entendería ese término desde el ángulo más bien de la fidelidad. Estos versículos siguen teniendo sentido leídos así, aunque es un sentido diferente al que tienen cuando el término se traduce con el vocablo castellano fe. Habría dicho Jesús entonces, porque así es como amó Dios al mundo, como que entregó al único Hijo nacido, para que todo el que es fiel con él no se pierda, sino que tenga vida de las edades. Pasamos ahora a la conversación que hallamos en Juan 18, versículo 28, a 19, versículo 16. Entonces llevan a Jesús de Caifás al cuartel romano.
Amanecía. Ellos no entraron al cuartel para no quedar ritualmente impuros antes de comer la Pascua, así que salió fuera con ellos Pilato. ¿Qué cargos traéis contra este hombre?, preguntó. Si este no fuera un malhechor, esquivaron, no te lo habríamos entregado. Ahí lo tenéis entonces, replicó Pilato. Juzgadle según vuestra propia ley. Se nos ha prohibido ejecutar a nadie, protestaron los naturales del país, para que se cumpliese lo que había dicho Jesús acerca de la forma de muerte con que lo matarían. Entró otra vez al cuartel Pilato y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de este país?, le interrogó. ¿Eso lo preguntas por tu propia cuenta o es que otros te han contado de mí? ¿Acaso soy yo natural de este país?, le espetó Pilato. Los de tu propia raza y la nobleza templaria te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi gobierno no procede de este mundo, contestó Jesús. Si mi gobierno procediese de este mundo, mis incondicionales me habrían defendido para que no cayera en manos de los del país. Ahora pues, mi gobierno no es de esa clase. ¿Así que de verdad eres rey?, insistió Pilato. Tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio sobre la verdad. Toda persona que procede de la verdad escucha mi voz. ¿Y cuál es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde aguardaban los naturales del país. Aquí no existe ninguna causa, sentenció. Hay una costumbre entre vosotros de que cuando la Pascua se os ponga en libertad un preso. Si os parece, pondré en libertad al rey del país. Se pusieron a gritar otra vez. ¡A este no! ¡A Barrabás! Aunque Barrabás era un bandido. Entonces cogió Pilato a Jesús y le azotó. Y la soldadesca enrollaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y venían a él con reverencias. ¡Viva el rey del país! Y le pegaban. Entonces salió afuera otra vez Pilato y les dice: mirad, os lo traigo aquí fuera para que os conste que he fallado, que aquí no ha existido ninguna causa. Salió entonces Jesús, luciendo la corona de espinas y el manto de púrpura. Aquí lo tenéis. Entonces, cuando lo vieron, la nobleza templaria y sus incondicionales se pusieron a gritar: ¡A la cruz! ¡A la cruz! «Lleváoslo y crucificadle vosotros», protestó Pilato. «En cuanto a mí, aquí no existe ninguna causa». «Nosotros tenemos una ley», le replicaron los del país, «y según la ley es reo de muerte, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Al escuchar esto, Pilato tanto más se acobardó. Volvió a entrar al cuartel. «¿De dónde eres tú?», le vuelve a preguntar a Jesús. Pero Jesús no contestó. «¿Con qué no me contestas?», le amenazó Pilato. «¿No sabes que estoy autorizado para ponerte en libertad, pero también estoy autorizado para crucificarte?» «No estabas autorizado para nada contra mí, excepto por una autoridad superior. Por eso, los que me han entregado a ti son los que más han errado». Por consiguiente, Pilato pretendía ponerle en libertad, pero los naturales del país se pusieron a gritar: «Si lo pones en libertad, no estás de parte del César. Cualquiera que se declara rey se alza contra el César». Entonces Pilato, al oír estas palabras, sacó a Jesús afuera donde estaban los naturales del país y se sentó en el tribunal en un lugar pavimentado conocido en hebreo como Gabbatha. Era la víspera de la Pascua. Al mediodía. «Aquí tenéis a vuestro rey», advierte a los del país. Pero ellos no paraban de gritar: «¡Fuera! ¡Fuera! ¡A la cruz con él!». «¿Que crucifique a vuestro rey?», protesta Pilato. «El César es el único rey que tenemos», le replicaron la nobleza templaria. Así que les concedió que fuese ejecutado a cruz. Entonces se llevaron a Jesús. Habrás notado que aquí, aunque se emplea 3 veces en el versículo 37 la palabra reino, el tema no es estrictamente el reino de Dios, sino los cargos de traición si se probara que Jesús se ha autoproclamado rey en rebeldía contra el César. Habíamos comentado al principio de esta presentación que en el Evangelio según Juan es infrecuente la palabra reino,
No sucede lo mismo con la palabra rey, que aplicada con diversas intenciones a Jesús a lo largo del Evangelio, da pie siempre a los mismos equívocos que podemos observar en la mente de Pilato en este interrogatorio. Jesús no niega ante Pilato ser un rey. Esto es significativo porque en otra oportunidad, en el capítulo 6 de Juan, Jesús se esforzó por apagar especulaciones sobre sus pretensiones. También había intentado desviar el sentido de esas especulaciones cuando entró a Jerusalén montado sobre una bestia de carga que no sobre una cabalgadura de planta militar. Lo que hace con Pilato, sin embargo, en lugar de negar ser un rey, es definir su reinado de tal manera que sea imposible entenderlo como una traición contra Roma. ¿Qué quiere decir su afirmación de que su reino no es de este mundo? La explicación más inmediata es la que Jesús mismo da. Nadie lo defiende con las armas. Por definición, los reinos de este mundo se establecen y mantienen por la fuerza militar. La monarquía se estableció en la humanidad en los albores de la civilización como la imposición de señores de la guerra que consiguieron someter a los habitantes de una ciudad y sus territorios anexos. Los únicos límites que reconocían eran, por una parte, las fronteras del territorio que conseguían dominar frente a otros señores de la guerra rivales y, por otra parte, lo que sus subordinados y súbditos podían tolerar sin rebelarse. Con el paso del tiempo pudieron establecerse ciertas formas impuestas por las costumbres y tradiciones y que los reyes podían o no respetar, pero la esencia de su poder fue siempre su control de un ejército obediente dispuesto a hacer valer su autoridad. Como el macho dominante de una manada de herbívoros en la sabana africana, su supremacía solo duraba lo que podía durar su capacidad de doblegar por la fuerza a sus rivales. En determinadas circunstancias, la monarquía se podía volver hereditaria y dinástica, pero sus cimientos seguían siendo siempre el tener a su disposición un ejército obediente a sus órdenes. El Imperio Romano podía regirse por un sistema más o menos constitucional y podía tener una enorme complejidad como civilización, pero el fondo de la cuestión del poder del César no era diferente del de los primeros señores de la guerra 11.000 años antes. Y esa es, concretamente, la base de poder que Jesús niega a poseer. Podríamos entender que esta es una condición pasajera, que Jesús y sus seguidores no luchan ahora por establecer su reinado y su autoridad, pero en el futuro sí lo harán. En ese sentido, Jesús podría haber dicho a Pilato: por ahora no dispongo de ejército, pero volveré después de crucificado al frente de una hueste de ángeles. Entonces te derrotaré a ti, derrotaré a tu César y derrotaré a todos los reyes de la tierra. Podríamos imaginar que eso, en efecto, es lo que estaba pensando Jesús para sus adentros. O que pensaba y podía haber dicho a Pilato: ahora no tengo más remedio que aguantarme, porque el Padre me manda expiar pecados ajenos muriendo en una cruz. Pero cuando vuelva, ya no como Jesús de Nazaret, sino como el Hijo del Hombre y Rey de Reyes en toda mi gloria, ya verás la que armo. Sin embargo, Jesús no dijo nada en ese sentido y por tanto no tenemos ninguna base para imaginar que lo estuviera pensando. Según lo que sí dijo, la esencia de la diferencia entre su reino y los reinos normales no consiste en no ser de ahora, sino en no ser de aquí. La diferencia esencial no está en el tiempo, sino en la procedencia. No es un reino basado en el poderío militar, sino en la gracia y el amor de Dios. Hay algo siniestro en el planteamiento de un Jesús que es encubiertamente una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora bonachón, sonriente e inofensivo, pero cuando tome su pócima se transformará en un ser implacable, vengativo, iracundo y feroz, que no
pretenderá ganarse nuestro amor, sino inspirarnos terror. Si de verdad pensamos que Jesús se va a transformar así, entonces del Jesús de los Evangelios resulta que no podemos aprender nada fiable y seguro acerca de la naturaleza verdadera del Hijo, ni qué hablar de la naturaleza del Padre y del Espíritu. Si al final Jesús gobernará por conquista militar, ¿qué hay de nuevo? ¿A qué viene entonces tanto aparentar mansedumbre y humildad de corazón? Te dejo ahora algunas cosas sobre las que seguir pensando. Se suele observar que Jesús se pasó la vida anunciando la llegada del reino de Dios, pero que cuando faltó Jesús, lo que apareció fue la Iglesia cristiana. Jesús pareció querer decir que a partir de ahora solo nos debíamos dejar gobernar por el Espíritu de Dios. Pero los cristianos se han tenido que someter por la fuerza a las demandas y exigencias de obispos y papas y pastores evangélicos y de emperadores y reyes cristianos que ahora, como vicarios de Cristo en esta tierra, se han seguido comportando como la clase dominante de siempre. Siempre que se hace esta observación, es para enfatizar que la Iglesia no es lo mismo que el reino de Dios. Y la pregunta entonces ¿es posible rescatar alguna manera de creer que el reinado de Dios se nos ha acercado con la misma inmediatez y urgencia que parecía sentir Jesús? ¿Y cuál sería, en cualquier caso, la relación entre la Iglesia cristiana y el reino de Dios? Con estas preguntas para la reflexión, abandonamos ahora el tema del reino de Dios, que nos ha ocupado en estas últimas 5 presentaciones. Pasaremos a continuación a un capítulo que he titulado La imaginación desbordada por el Espíritu. Empezaremos con algunas visiones del profeta Ezequiel. Hasta pronto.